Hoy tengo el corazón lleno y la creatividad a flor de piel. Ustedes saben que soy argentina y como buena argentina, el orgullo por mis colores es parte de quien soy. Tras la emoción del último partido, quise rendir un homenaje a nuestra bandera, desde el canal creando un jabón de glicerina técnica con un diseño en celeste y blanco que es una verdadera caricia para la piel. Pero este video no es solo sobre mi tierra, es una invitación a celebrar la creatividad, la belleza de lo hecho a mano y esa energía positiva que nos une a todos, sin importar en qué parte del mundo estemos mirando. Hoy vamos a dominar la técnica de capas y el encapsulado perfecto para que tú también puedas crear arte en casa. Preparen sus moldes y sus fragancias, que empezamos este proyecto con todo el cariño del mundo. Mi nombre es Verónica, empecemos. Ahora, vamos a lo importante, la formulación, para que este jabón no solo sea hermoso por sus colores, sino una verdadera joya para la piel. Vamos a integrar dos aliados fundamentales, aceite de coco fraccionado y pantenol. Muchos me preguntan cómo lograr una suavidad extrema. El secreto está aquí. El aceite de coco fraccionado nos permite una integración impecable en la base de glicerina, aportando una hidratación ligera, sin dejar sensación grasa y ayudando a que la espuma sea mucho más cremosa y estable. Es un aceite ligero, totalmente transparente. El pantenol, la provitamina B5, por su parte, es nuestro activo estrella para la reparación. Es lo que hará que después de lavarse el rostro, las manos o el cuerpo, la piel no se sienta tirante, sino sedosa y profundamente cuidada. Es la combinación perfecta, la estética vibrante de mi bandera argentina, con la calidad técnica que exige la cosmética natural avanzada. Vamos a ver cómo se incorporan correctamente para que no pierdan sus propiedades. Para el sol, he puesto glicerina transparente coloreada con mica. Utiliza la cantidad necesaria. Para el color vibrante, utilizo base transparente y mezclo mica dorada y amarilla con alcohol de 96 grados. No te pierdas el paso a paso. Recuerda darle mucho amor a este video. Compártelo con alguien a quien pueda inspirar. Deja tu comentario y, por supuesto, hipéalo para que llegue a más personas. Tu apoyo ayuda muchísimo a que esta comunidad siga creciendo y a que podamos continuar creando juntos. Para elaborar este jabón inspirado en Argentina, he preparado la fórmula por 3. He preparado 100 gramos de base de glicerina para cada franja. Las franjas celestes las realizo con base de glicerina transparente y la franja blanca con glicerina blanca. Como aditivos, voy a utilizar medio gramo de pantenol, voy a utilizar medio gramo de aceite de coco fraccionado por cada 100 gramos de base. Los peso en una báscula de precisión en recipientes individuales. También utilizaré mica cosmética, pigmento celeste en polvo y 20 gotas aproximadamente de fragancia cosmética, de flores blancas por cada 100 gramos.
Mira cómo lo hago y toma nota. Reserva el excedente para otro proyecto. Recuerda envolverlo para que no pierda humedad. Si no tienes un molde como el mío, puedes utilizar una caja de leche. Corta la base de glicerina en trozos pequeños. Esto permite que se funda de manera más rápida y uniforme. Puedes hacerlo a baño María o en microondas en intervalos cortos. Controla que no hierva. Cuando la glicerina está completamente derretida y haya bajado la temperatura, añado la mezcla de pantenol, aceite de coco fraccionado y los pigmentos. Mezclo lentamente para integrar bien los aditivos, procurando no formar demasiadas burbujas. Después, incorporo la fragancia cosmética de flores blancas. Esta fragancia aporta un aroma limpio, delicado y elegante, perfecto para este diseño. Puedes agregar máximo 40 gotas por cada 100 gramos. Yo utilizo 20 gotas. Repito este proceso para cada franja.
Dejo reposar hasta que la superficie esté firme al tacto, pero sin esperar a que se enfríe por completo. Después, pulverizo nuevamente alcohol. Puedes tallarlo con un cuchillo para asegurarte que ambas capas se adhieran. Vierto lentamente la capa blanca. Para evitar que la capa anterior se derrita o se rompa, vierto la base sobre una espátula o una cuchara, dejando que caiga suavemente. Espera que el jabón se enfríe y se endurezca completamente antes de desmoldarlo. Córtalo con cuidado. Puedes utilizar un cortador de jabón o un cuchillo. Si deseas, puedes hacerle biseles. Recuerda envolver en papel de film y etiquetarlo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero de corazón que este proyecto te haya inspirado, que te recuerde todo lo bonito que puedes crear con tus propias manos y que te anime a seguir aprendiendo. Gracias por acompañarme, por estar siempre al otro lado y por formar parte de esta comunidad tan bonita. Cuídate mucho y sigue creando con amor. Fórmula jabón de Argentina. Para 100 gramos, recuerda que la hice triple.
100 gramos de base de glicerina. Puedes utilizar glicerina blanca o transparente. Medio gramo de aceite de coco fraccionado. Medio gramo de pantenol. Mica para colorear. 40 gotas de fragancia. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme.